Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? Miren que hoy tengo una lana que es soñada. Varias veces he tejido con estas lanas. Esta lana se llama Shetland. Miren qué linda, es una mezcla de lana con acrílico. Miren qué belleza. Ya hemos tejido varias cositas con esta divina. Y para esta chalina o bufanda queda preciosísima, es súper abrigada, muy liviana. Hay varios grosores, pero a mí me gusta esta que es entre fina y obviamente hoy la tejemos doble, pero miren qué bonita el brillo que tiene, es suave, muy linda, abrigada, preciosa. Ustedes van a elegir la lana que más les guste, obviamente. Bueno, a mí me gustó combinar es un clásico esta chalina, le vamos a hacer algunas variantes en las flores y en los colores, obviamente. Yo combiné varios tonos de gris. ¿Ven? Acá tengo este que es más oscuro, este es un poquito menos, este es un poquito menos, tiene más verdosos, pero es gris, y este es un gris bien clarito. Y para las flores, como lo han visto en la presentación, tejí con estos dos colores divinos como para que haga contraste, pero son súper novios. Estos van perfecto para los grises. Así que elegí estos dos colores porque no me decidía. No quería hacerlo solo con este color manteca. Le mandé este rosa que es súper romántico, divino. Así que me gustó jugar con colores. Obviamente que lo pueden hacer con un solo color. Por lo general la vemos en este color. Pero bueno, o blanca. A mí me gusta jugar con los colores, así que me parece perfecto ir como en degradé y jugamos con los colores y obviamente con el tamaño también, porque si ustedes quisieran agregarle más piñas, le pueden agregar y se hacen una regia, un chal rectangular también divino. Bien, como lo voy a tejer doble, ahí está más gruesa. Pero bueno, a mí ya vieron que mucho con lo grueso, a mí más o menos me hace un poco de ruido tejer con lana gruesa. Me gusta, prefiero que sea finita y doble y tiende a hacerse como más esponjoso el tejido. Pero es una idea mía, ustedes tejan con el hilado que más les guste. Lo quieren hacer con brillo, lo hacen con brillo, lo quieren hacer con lentejuelas, lo pueden hacer también con lamé mezclado, ni hablar. Con un lamé mezclado a esta lana agregado y tejerlo así, les digo que les va a quedar soñada. Y van a poder vender un montón, ¿eh? Y bueno, acá como nos estamos aproximando ya al fresquete, acá donde yo vivo ya hace mucho frío, que es en Bariloche. De hecho, arriba ya hay nieve. Esto va a venir perfecto. Y para los que están en la otra punta del mundo, bueno, la pueden hacer con un hilo finito y tienen una regia chalina para una de esas tardes veraniegas fresquitas. Así que viene bien para todo el mundo. Agujita número 4, porque voy a tejerla con la hebra doble. Ustedes van a adaptar su aguja al hilado que elijan. Bien amigos, vamos a empezar. Yo voy a hacer 2 hileras de piñas y vamos a arrancar con una cadena de 39 puntos. Ahí. 39 puntitos y me quedo tejiendo. Bien, a mí me va a dar este ancho que son unos 30-35 centímetros aproximado. Pero ya saben, todo va a depender del grosor del hilado que estén tejiendo. Bien, tengo los 39 puntitos para hacer estas 2 hileras de piñas que son soñadas. Voy a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta que va a ser de orillo. Tomo una lazada y aquí, que lo tengo apretadito, voy a contar de aquí 2 hacia atrás y en la tercera cadena voy a tejer una especie de abanico cortito con 2 varetas. Tejo una y 2 varetas en el mismo lugar. Ahí. Un arco de 3 cadenas y 2 varetas en el mismo espacio. Entonces formamos este pequeño abanico que se va a repetir a lo largo de toda la chalina uno sobre otro. Bien, ahora
Vamos a tejer un arco de 4 cadenas. 4. Y a partir de aquí voy a contar 4 cadenas de base. 1, 2, 3, 4. En la quinta cadena tejo un punto bajo. Bien, ahí. Esto va a ser uno de los abanicos que acompaña a cada lado de las piñas. Ahora voy a hacer un arco más largo porque es el que va a contener la base de cada una de estas piñas. Este arco va a ser de 7 cadenas. 7 cadenas. Y a partir del punto bajo voy a contar 5 de base. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto tejo un punto bajo. Bien, hicimos el arco que va a contener los puntos de la piña. Ahora vamos a repetir este movimiento. Entonces, acá bajamos con 4 puntos, ahora tenemos que subir con 4 puntos. 3, 4. Y voy a contar, para hacer ese abanico, otra vez 4 puntos de base. 1, 2, 3, 4. En el quinto tejo el abanico. Este va a ser el abanico central porque son 2 piñas. Ustedes a partir de aquí después van a ver si lo quieren hacer más ancho, con más piñas, van a tener que ir repitiendo estos dibujos. Completo el abanico. ¿Ven? ¿La quieren hacer así, finita? Que muchas veces uno lo utiliza cuando hacemos más con hilado bien finito, algo más delicado, o un hilo de seda o un macramé, como para el verano. Miren qué bonita hacerla solo con una piña en el centro que iría acá. Entonces acá tendríamos los abanicos de cada lado, solo faltaría la vareta de orillo como hicimos ahí y hacemos de una sola piña. Pero como a este le vamos a hacer con 2 piñas, vamos a terminar de hacer el otro arco que nos falta. Vamos a bajar con 4 cadenas. Tenemos que repetir el mismo movimiento. Y a partir de este abanico cuento 4, 1, 2, 3, 4 puntos de base. En el quinto vuelvo a tejer un punto bajo. Ahora repito este arco de 7 cadenas. 7. Cuento 5 puntos de base. 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto vuelvo a tejer el punto bajo. Hice el segundo arco para mi futura piña. ¿Ven? Y repetimos este otro dibujito que hicimos aquí con 4 puntos al aire. 4 puntos de base. 2, 3, 4. En el quinto tejo el abanico. Es muy simple. 3 puntitos al aire y otra vez esas 2 varetas que me faltan. Ya estamos con la base. Voló mi hilo por ahí, ahora lo voy a ir a recuperar. Con la base prácticamente tejida. Cuento estos 2 de separación y la vareta de orillo. Listo, hicimos la base como para arrancar con las piñas. Esta chalina comienza en el centro de la chalina. Las piñas estas van a ir hacia allá y luego repetimos el mismo trabajo de aquí para el otro lado. Para que las piñas, cuando lo envolvemos, que cuelgan nuestro cuello, no apunten solo para un lado. Y la verdad que queda fantástico así. Vamos a girar, repetimos este movimiento. Bien, giré mi tejido y ahora vamos a levantar nuevamente la vareta de orillo. Ahí. Con 2 o 3 cadenitas. Ustedes se van a ir fijando cómo queda. Si queda muy largo, le hacen 2 cadenas. Y si queda bien, le hacen 3.
Sobre cada uno de los abanicos repetimos el mismo movimiento. Así que miren qué simple que viene la cosa. 3 cadenitas y 2 varetas. Esto va a ser así hasta el final. Bien, así nos concentramos en la piña. Ahora, para empezar la piña, que tenemos que llenar este arco, vamos a tejer solo 2 cadenitas, ahí, y varetas dobles. Entonces, doble lazada y tejo varetas dobles. Vamos a tejer 9 varetas dobles para la base de esta piña. Voy por la última vareta doble. ¿Ven cómo les tiene que quedar? Y vuelvo a tejer 2 cadenitas. Sobre el abanico, otro abanico. Súper simple esta hilera. Venimos genial, me quedo tejiendo porque tengo que volver a repetir lo mismo que hice hasta aquí de este otro lado. Bien, acá lo giré, ahí, y comenzamos otra vez con la vareta de orillo, el abanico. Miren qué simple. Las 3 cadenitas, las 2 varetas, formamos el abanico. Ahora vamos a hacer un arco de 4 cadenas. Y comenzamos con la base, ya tenemos ahí el cuerpito de esta piña y ahora empieza el calado, la base calada. Vamos a pinchar en la primera vareta un punto bajo. Y hacemos arcos de 3 cadenas, 1, 2, 3. Saltamos un punto de base y en el próximo un punto bajo. 3, saltamos un punto de base, un punto bajo. Muchos ya saben cómo es el sistema para hacer estas piñas tan lindas y delicadas, pero bueno, siempre explicamos, obviamente, para los que todavía no han hecho un trabajo de este tipo así, tanto calado, que quedan muy bonitas. ¿Ven? Ahí se van formando estos huequitos. Nos faltaría una más, miren. 1, 2, 3, pinchamos en la vareta de orillo. Ahí, ¿ven? Y luego, a medida que va creciendo, se va achicando aquí y forma estas piñas que son tan características y tan lindas. Bien, volvemos al arco de 4 cadenas como hicimos acá. 4 cadenas, el abanico lo hacemos de la misma forma, así hasta el final. En la parte de los abanicos y orillo no cambia para nada, se repite una y otra vez. Ven que voy a soltar un poco de hebra. Y lo que va cambiando es cuando formamos la piña. 4 cadenas y terminamos con la segunda piña. Igual, el mismo movimiento. 3 cadenas, saltamos un punto. 3 cadenas, saltamos un punto y repetimos. Les mencioné que era un trabajo simple, pero es súper delicado. Con el hilado que más les guste. El arco de 4 cadenas y el abanico de orillo. Fácil. Se hacen unas cuantas con distintos colores. Acá viene la vareta de orillo. Y las pueden ofrecer para estos días frescos que están llegando aquí en la Argentina. Giro y ahora repetimos. Aquí el mismo movimiento. Bien, una vez que hicimos el abanico de orillo, otra vez el arco de 4 cadenas. Y ahora vamos a saltar al centro de estos pequeños arcos de la piña. ¿Ven? Ahí. Y siempre repetimos esas 3 cadenas que son para dentro de la piña. Ahí pinchamos el primer punto bajo, cuento con 3 cadenas
y salto al segundo arco. 3 cadenas, salto al tercer arco. 3 cadenas, salto al cuarto arco. Bien. ¿Ven? Si ustedes notan, acá tengo 1, 2, 3, 4 arquitos en la base de la piña. Acá en esta hilera voy a tener 3. Entonces así es como se va a ir achicando. Y luego repetimos el mismo movimiento para completar el resto del tejido. Voy a tejer este abanico y les muestro sobre la mesa cómo va quedando, y obviamente a terminar la segunda piña, que la vamos a hacer de la misma manera. Ahora esto es como que se tiende a hacerse una especie de arco, de abanico el tejido, pero a medida que va creciendo esto va a quedar derechito. ¿Ven cómo les va quedando ahí la piñita? Bien, este trabajo lo hago acá y giro para hacer los arcos que continúan sobre estos. Bien, acá giré ya con el abanico, no se los voy a volver a mostrar porque es hiper fácil. Y otra vez el arco de 4 cadenas, y ahora voy a sujetar en estos 3. Recuerden que cuando hacemos estos pequeños arquitos son 3 cadenas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y ahí vamos achicando la piña. Luego repetimos todo este movimiento, que yo me voy a quedar tejiendo porque ya eso lo han visto. Acá hice ya el abanico de orillo y me quedan estos 2 arquitos. Bueno, hice el arco que corresponde al lateral y cerramos esta piña con un último arco. 3 cadenas y las 4 para sostener, y les muestro. Todavía falta un par de hileras más para terminar de completar este dibujo. Bien. Ahí, ¿ven cómo va quedando la piñita? Bueno, me termino de tejer este pedacito y regreso para mostrarles cómo sostenemos aquí este extremo. Bien, acá tenemos que sujetar ahora este arco y se terminaría lo que sería el dibujo de las piñas. Entonces, ahora vamos a hacer un arco, pero ya no de 4. Vamos a hacer un arco de 5 cadenas, en realidad 2. Ahí va. 1, 2, 3, 4, 5. Y sostengo aquí, en el extremo de la piñita. Y repito. Nuevamente al abanico. Bueno, ahora me detengo porque les quiero explicar algo. Ahí. Miren. Acá ya terminamos con el dibujo de la piña. Pero, si ustedes quisieran, ven que esto se va enderezando solito, vieron que hoy estaba así. Bueno, ahora se va poniendo derechito. Si ustedes quisieran seguir con el mismo color, no pasa nada, está muy bien. Hacen todo en un solo color. Pero para cambiar el color, yo hice la próxima hilera, que sería como la del inicio, igual la vamos a hacer ahora, con este mismo color. Y cuando comenzamos a hacer la piña que sigue, porque es una piña tras otra, ahí sí ya cambiar el color si ustedes quieren ir combinándola con otros colores. Pero esta hilera que viene, la próxima, no esta, ahora me voy a quedar a terminar esta, sí es ideal tejerla con el mismo color que estamos usando hasta aquí, ¿sí? Porque va a quedar mucho mejor. Entonces, ahora se los voy a mostrar, pero era para frenar acá y contarles. Me queda tejer esto y hacemos esa hilera que sería como la que hicimos aquí en el inicio en la base de cadena, solo que acá lo vamos a hacer una tras otra sobre las piñas. Me queda terminar esta vueltita y ya se los muestro. Hasta acá
se termina el dibujo y ahora vamos a hacer esta última hilera, que son los arcos que van a sostener la próxima piña, como les comentaba recién. Entonces, hacemos el abanico como veníamos haciendo. Ven que voy a soltar un poco de hebra. Ahí. Y otra vez vamos a tejer estas 4 cadenas como hicimos abajo. Sostengo aquí, en este arco, con un punto bajo. Voy a hacer el arco de 7 cadenas, que sería el que sostiene la piña en sí. 4, 5, 6, 7. Lo sostengo aquí, de este otro lado. Y repito las 4 cadenas para llegar al abanico. Y formo el abanico. Ven que se me enredó. Este trabajo nosotros lo hicimos en el inicio sobre la cadena de base, pero ahora lo tienen que hacer sobre cada hilera que se termina una piña. Y formamos con este color, el mismo color, esta hilera, que sería el inicio para la próxima piña, pero esta última hilera con el mismo color. Y después, si quieren, si ya agregamos cualquier color, por ejemplo, yo quisiera, ahora llego acá y cortaría esta hebra, giro y comienzo con un color nuevo si quisiera, si quiero combinar como hice yo mi chalina. Pero si no, obviamente continúan siempre con el mismo color si lo hacen de un solo tono esta chalina. Me quedo a terminar esta hilera y ya les muestro. Bien, acá terminé la hilera y bueno, este es el punto donde yo cortaría la hebra y comienzo con los abanicos y otra vez aquí, que ahora se los voy a mostrar en la que tengo avanzada, cómo cambia el color, miren. Y ya también les voy a mostrar cómo iniciamos de este lado. Esto lo voy a dejar ahí un segundo para que ustedes puedan ver. Miren, ¿ven cómo cambia acá el color? Nosotros hicimos este trabajo con las piñas. Esta se ve más, se notan mucho más las piñas porque yo ya la humedecí y la puse en mi placa. Se ven divinas. Entonces, esto es lo que les mencionaba. Ustedes comienzan nuevamente, hacen los mismos pasos que hicimos aquí abajo y tejen las varetas dobles, bueno, y se reinicia todo de nuevo. Yo hice 2 piñas por color. ¿Ven? Acá hice 1, 2 y luego volví a cambiar el color. ¿Ven? 2 piñas por cada uno de los colores que me gustó combinar esta chalina. Pero son los mismos pasos. Volvemos a la base. Así les muestro. Acá no voy a cortar la hebra, así no corto porque esto me va a quedar como una muestra. Cuando terminan, le dan el largo que ustedes quieran, que ahora de eso se los voy a mostrar. El largo que hice en total mi chalina. Terminan el largo de una de las mitades, porque esto va a calzar justo en el cuello. Y del cuello ustedes van a elegir el largo que le quieren dar de un lado y del otro. Obviamente los dos lados iguales. Quiero decir, hacen primero una tira y después empiezan la otra. La otra la van a dar vuelta así y van a reiniciar de la misma manera. Acá no voy a cortar la hebra, así sigo con este color. O mejor aún, les cambio el color solo para que puedan, les voy a poner este clarito, como para que puedan diferenciar bien los puntos cómo se ven. Con otro color se va a ver mejor. Entonces, obviamente yo hice 2 con este gris oscuro y de este lado hice 2 piñas con el mismo gris oscuro. Pero todo eso vieron que puede variar. Ahí. Vamos a utilizar las mismas cadenas de base. Tejemos el punto de orillo y donde están los abanicos, ahí en ese eslaboncito, ahí tomo el mismo abanico. ¿Ven? Las 3 cadenitas, repetimos exactamente lo mismo, como si estuviésemos empezando de nuevo con la cadena base. Acá vamos a hacer 4 cadenas
y en donde está el punto bajo, yo ahí mismo voy a tejer un punto bajo. ¿Ven? Y acá donde hicimos las 7 cadenas, 3, 4, 5, 6, 7, las pincho en el mismo lugar donde pinchamos el arco que va hacia el otro lado. ¿Ven? Estamos trabajando en espejo. Esto les quería mostrar, pero es un detalle porque luego se teje de la misma manera que hicimos las piñas, pero del otro lado. ¿Ven? Solo quería mostrarles dónde tendríamos que pinchar cada uno de los puntos. Este lado, obviamente, vamos a repetir el mismo movimiento. Ahí. Cuando giramos, empezamos con las varetas dobles, todo lo que tejimos para iniciar las piñas. Pero esto sería el centro de nuestra chalina. Era solamente para mostrarles este pequeño detalle, pero vieron que es hiper fácil, muy fácil de hacer. Y los pasos son muy simples. Lo lindo es hacer estas piñas que realmente son maravillosas. Bueno, ahora sí, dejo todo esto por acá. Después lo destejeré, lo voy a dejar por ahí. Les voy a mostrar la chalina, el largo que tiene. Ahí vamos a charlar de esto. Acá viene de nuevo la chalina. Miren qué belleza. Voy a buscar 1 centímetro y les voy a mostrar. Este es el centro, ¿ven? Ahí, esta es la que hicimos la muestra. Y para este lado empezaba lo mismo, el mismo trabajo. Entonces, acá está el centro. Yo hice 2 piñas por color y aquí 2 piñas por color. Entonces, el centro sí se va a ver un poquito más ancho. Y luego vienen así, mirando hacia abajo todas las piñas. Y estas mirando hacia abajo todas las piñas. ¿Ven? Miren qué bonita. Ahí terminé con este gris muy clarito. Y termina simplemente, miren, con la hilera que próximamente vendrían las varetas dobles. Así en esa hilera yo terminé. No le di ninguna terminación recta porque ahora vienen las flores, como lo vieron en la foto de la presentación. Entonces, les voy a contar el ancho y el largo, que la verdad no lo sé, no lo medí. Sí les voy a contar ahora los colores que, bueno, ya vieron un poco los colores. Ya esta chalina yo ya la puse en mi placa, o sea, la humedecí, la pinché con alfileres, por eso tienen las piñas tan linda forma. Entonces esto mide 25 centímetros de ancho. Utilicé 1, 2, 3, 4 colores y ya les digo el largo, pero la voy a doblar a la mitad porque esto es muy largo. Y recuerden, hice 2 piñas por color. Quiero medir, pero la estoy acomodando porque esto es muy largo. Porque elegí hacerla larga, obviamente. Bueno, sin las flores todavía faltan unos pequeños centímetros que serían lo que se va a estirar por el tema de la flor y las hojitas. Sin las flores mide 106 centímetros, o sea 2 metros por 2, ¿no? 2 metros 12 de largo total por 25 de ancho. Claro está que si ustedes tejen con un hilado más grueso, se va a hacer más ancha. Así que ustedes van a elegir el largo que quieran. Yo la quería bien larguita esta. Bien, acá está esta belleza. Muy lindo, el material es hermoso. Y ahora nos vamos a dedicar a hacer las florcitas. ¿Qué les parece? Voy a traer por ahí mis flores. Yo elegí estos 2 colores como les mencionaba. Y con este gris, que es un gris medio verdoso, elegí hacer las hojitas. Y va a quedar divino este trabajo. Entonces, acá tengo la flor más grande. Miren lo que es. Divina. Divina. Y por acá tengo la misma flor, pero solamente serían estas 2 hileras. O sea que hice una grande y 2 más pequeñas para un extremo y lo mismo para el otro. ¿Con qué jugué aquí? Con los colores. De un lado, de un extremo de la bufandita esta o chalina, va a ir una rosa en color manteca grande, una en color liso, por ejemplo en el rosa,
y una de las chiquitas combinando los dos colores. Y en el otro extremo voy a invertir la forma de los colores, ¿no? Voy a usar la rosa grande en este color, la rosa natural en este tamaño y los colores están invertidos. Es un juego de colores, nada más. Ustedes pueden elegir. Entonces ahora nos vamos a dedicar a hacer la flor que me falta, que sería esta en color rosado. Es exactamente igual, solo que una tiene una hilera más de pétalos. Nos vamos a dedicar a eso. Entonces, con este color rosado vamos a hacer la flor. Bien, yo hablaba todo el tiempo de este rosa, pero es este el que utilizo. Este está divino también, podría haber sido este rosado, pero no, este no era, era este color. Bien, vamos a empezar con la flor. Ahí voy a correr estas, son hermosas estas florcitas. Bueno, vamos a hacer un anillo, dentro de este anillo, una cadenita y vamos a tejer puntos bajos. Ahí tejo el primero, 16 puntos bajos. Tengo acá los 16 puntitos, vamos a cerrar la hilera con un punto deslizado. Y cierro el anillo. Bien, bien ajustado. Tiene que quedar bien cerradito este centro. Luego ya saben que tienen que anudar. Y vamos a hacer así. Una cadenita y en este mismo punto un punto bajo. 2 cadenas al aire. Salto un punto de base y tejo otro punto bajo. Estamos haciendo estos mini arquitos que son los que van a sostener los pétalos. Entonces, van a tejer un punto bajo, 2 cadenas, saltamos siempre un punto de base y en el próximo punto el punto bajo. Van a quedar espacios para 8 pétalos. Así que viene fácil la cosa, me quedo tejiendo. Tengo el último arco de 2 cadenas, voy a cerrar en el primer puntito bajo, punto deslizado. Bien, terminamos con los arcos. Ahora hay que rellenar estos arcos con los pétalos. Entonces, voy a saltar dentro del primer arco con un punto bajo. 2 varetas. Hay una. 2. Recuerden que entran todos como a presión. Y un punto bajo, todo en el mismo arco. Ahí. ¿Ven? Son mini, chiquititos. Salto al próximo arco y repito, punto bajo. Ahí, 2 varetas. Y el punto bajo. Bien. Así, estos chiquititos hasta dar toda la vuelta. Muy bien, acá ya terminé. Miren qué bonita. Si quisieran hacer, agregar a este juego de flores alguna así simple, con esta simple hilera, también pueden hacer alguna florcita de más. Eso van a elegir ustedes cuántas flores le quieren agregar. Acá les voy a explicar algo. Para hacer la próxima hilera, vamos a hacer los arcos que van tomados por detrás, siempre agarrando estos puntos. Pero si ustedes la quieren combinar, ven, ya van a empezar con el segundo color, si quisieran hacer así combinadas con 2 colores. Entonces se nota este efecto que hicimos, que tomamos los arquitos, estos próximos, con el segundo color y le quedan estas motitas que quedan muy bonito. Acá, por ejemplo, están al revés, ¿ven? Hicimos la primera hilera y la segunda con el otro color. Bien, entonces vamos a hacer así. Yo como voy a hacer la flor grande, se tejen de la misma manera. Vamos a hacer así. A este pétalo lo voy a cerrar aquí con un punto deslizado para cerrar la hilera. Una cadena al aire y voy a ir por detrás, abrazo aquí el punto bajo y tejo un punto bajo. Bien, ahí.
un arco de 3 cadenas, abrazo el próximo punto, a ese que está ahí. Vieron que yo les mencioné que la otra flor grande iba a ser en el color rosado. Y estos son los arcos que vamos a ir preparando para la próxima hilera de pétalos. 3 cadenas y voy abrazando así en relieve. 3 cadenas. Muchos de ustedes habrán hecho muchas veces flores así o similares. Que ya estén acostumbrados a tejer este tipo de florcitas. Pero miren, ven que es simple, no es tan difícil. Si lo hacen despacito, tranqui, para los que recién están iniciando, los que son principiantes, que no han tejido una flor y se quieren animar, esta es una de las clásicas del crochet. Y ven que no es nada difícil. 3 cadenas, voy por detrás y abrazo. Y si son principiantes y nunca hicieron florcitas y están queriendo animarse, también los invito a que entren a la página en la sección de técnicas y ahí van a encontrar un montón de florcitas y muchos pequeños trabajos para animarse cada vez más. Bien, ahí. Y voy llegando al último arco. Ven, tengo que unir este que es primero con este. Entonces, las últimas 3 cadenas, busco el punto bajo de inicio y tejo un punto deslizado. Bien. Ahora vamos a tejer dentro de estos arcos que se ven acá. Ahí, ven que están las hebritas. Ahí están los arquitos. Bien. Dentro de estos arcos vamos a tejer de esta manera. Otra vez, saltamos dentro del arco, punto bajo. Y ahora vamos a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Y otra vez el punto bajo. Este pétalo es apenas un poquito más grande. ¿Ven? Ahí. Salto nuevamente al arco que sigue. Y comenzamos. Punto bajo. 3 varetas. Y punto bajo. Todo dentro del mismo arco. ¿Ven cómo van quedando? Quedan en relieve divinas. Así hasta dar toda la vuelta. Di toda la vuelta. Bien. Volvemos a cerrar con un punto deslizado que lo sujetamos aquí en este puntito bajo del arco. Ahí. Este sería el tamaño de la flor más pequeña, ¿ven? El mismo tamaño. Ustedes van a hacer color y cantidad que quieran, obviamente. Entonces hasta aquí yo cortaría la hebra con este tamaño y me quedo con las más pequeñas. Pero como tengo que hacer una grande como esta, vamos a hacer una hilera más. Si quisieran después ir agregándole hilera y hacer una flor más grande, obviamente que también lo pueden hacer. Entonces vamos a hacer lo mismo, una cadena al aire que nos dé el espacio suficiente para girar la aguja y pasar por debajo de este punto bajo. Otra vez, punto bajo. Y ahora el arco de cadenas es de 4. 2, 3, 4. Vengo hacia el otro punto, puedo doblar ahí estos petalitos para poder ver. Ven que ahí se ve muy bien el punto. Bueno, ahí es donde yo tengo que venir con la aguja, lo abrazo, sujeto la hebra y tejo el punto bajo. Entonces, ahí me quedó el primer arquito, ¿ven? Son los mismos pasos, solo que vamos haciendo cada arco, cada hilera, el arco va haciendo un punto más grande. Un poquito más grande para que los pétalos queden cada vez un poquito más grandes. 1, 2, 3, 4. Ahí me fijo bien dónde está el punto y abrazo. Después que hagan unas 100, más o menos la van a tejer con los ojos cerrados prácticamente. Hay trabajos que llevan cualquier cantidad de rositas.
1, 2, 3, 4. Bueno, así me quedo tejiendo hasta dar toda la vuelta. Bien, amigos, acá estoy con el último arco, cierro como todos con un puntito deslizado. Se me escapó. Es como sedosa esta lana. Es resbaladiza. Ahí está. Y comenzamos a rellenar. Un punto bajo dentro del arco. 5 varetas. 3, 4 y 5. Y bajo para que forme bien redondito el pétalo con un punto bajo. Ese sería el pétalo más grande. Ahora salto al lado y repito, así hasta completar toda la hilera. Miren, por favor, miren lo que es esta flor, divina. Bien, acá cerré con un punto deslizado, tengo que esconder las hebras, anudar el centro, recuerden anudar. Y vamos preparando los colores que quieran y las combinan como ustedes quieran. Bien, ahora después me voy a dedicar a esconder esta hebrita porque las tenemos que coser a estas flores. Y vamos a ir a la hoja que estoy más que segura que se van a enamorar también. Bueno, para las hojas yo les mencioné que este gris es medio verdoso. Ustedes quieren utilizar alguno de los colores de la misma chalina o bufanda que estén haciendo, lo pueden hacer. Pueden elegir algún color de las mismas hojas, pueden elegir un color que vaya acorde con este trabajo. No vayan a buscar un verde intenso o flúor porque es como que no va a dar. Vieron que hay algunos verdes como el que yo uso siempre, ese acrílico que es un chillón. No, estamos haciendo algo. Ahora, si la van a hacer con muchos colores, va a venir bien. Pero si no, no. Busquen algún color que vaya acorde con estos que estamos utilizando o el que estén utilizando ustedes, por supuesto. Bueno, acá vamos. Este gris yo lo utilicé en la chalina, por eso también me animé a hacerlo con este color. Así queda integrado. Estas hojitas las van a amar. No las hice en técnicas. Hicimos varias hojitas en técnicas, así que los vuelvo a invitar que entren, busquen. Si no hicieron hojitas, ahí tenemos varias. Y obviamente en el canal también cuando hicimos flores para algún adorno pequeño o para mantas, hemos hecho hojas, también van a encontrar distintas hojas. Pero esta no la habíamos hecho y la vamos a hacer ahora, que es divina. Miren, cadenita. Acá no dejo una colita larga, muy larga, porque esto ahora lo vamos a ir envolviendo con el mismo tejido y luego hay que cortar porque quedó largo ahora. Entonces vamos a tejer, para el tamaño de hoja que yo elegí, 9 cadenas. 8 van a ser las que vamos a tejer, una es la que utilizamos para elevar el punto. Ustedes la quieren hacer más grande, suman más cadenas. La quieren hacer más pequeña, menos cadenas. 1, 2, 6, 7, 8, que son las que voy a ir tejiendo, y una extra que es la que me permite elevar mi aguja, el puntito ese que necesito para comenzar a tejer. Entonces, en esta próxima vamos a tejer un punto bajo. Inicia como cualquier otra hojita común, de las más comunes que hacemos siempre. Una media vareta, pero van a ver que les va a encantar. 4 varetas. Me encanta este color. Encima, esta lana está parece como veteadita, porque es una mezcla de acrílico y lana. Ahí. 4 varetas y vuelvo a bajar con una media vareta y un punto bajo. Bien, cubrimos estas 8 cadenitas. Ahora vamos a regresar. Entonces, acá voy a hacer una cadenita al aire y regresamos del otro lado de esta cadena base. Acá con un punto bajo. Luego seguía una media vareta. Estoy pinchando sobre la misma cadena. Y de paso me voy llevando esta hebra que les mencionaba, no hacía falta que sea tan larga.
La voy a llevar un tramo y luego corto lo que sobra. Pero así evito tener que después enhebrarla y andar escondiendo. Bien, punto bajo, media vareta, vuelvo a tejer esas 4 varetas centrales. Ahí, tengo una, hay 2, 3 y 4. Voy a girar. Esta hebra que nos sobra, ya la sacamos. Ahí, la fui llevando todo este caminito, corto lo que sobra, porque me va a molestar para el paso que sigue. Acá tejo la media vareta que comienza a bajar y el punto bajo. ¿Dónde estaba el punto bajo? Bien, hasta acá hicimos una hojita como la que estamos muy acostumbrados a ver, que quedan divinas también. Si quisieran hacer distintas hojas, pueden hacer distintas hojas si quieren jugar. Bien, ahora, cadenita al aire. Y voy a regresar por el centro de la cadena inicial con puntos deslizados. Entonces, acá está el primer punto. Ahí deslizo y tejo. ¿Ven? Vamos a ir por el centro. Cuando hagan el punto deslizado, no lo ajusten. Más bien habría que estirar un poco esta cadenita que se forma, ¿ven? Para acompañar el largo de la hoja. Si no, es como que se va a quedar curva y no es la idea. ¿Ven? Van flojitas las cadenitas. Miren qué bonito. Forma como si fuese la nervadura central bien marcada. Ahí. Cuando llego al último punto que me encuentro con esta cadena, simplemente cierro ahí. Hasta acá tenemos otra hojita con una nervadura central más marcada. Y ahora le vamos a hacer todo alrededor el punto cangrejo. Y van a ver qué bonito que queda. 2 cadenitas al aire. Regreso aquí, pero no lo voy a pinchar, miren, no lo voy a pinchar tomando este punto, como por lo general es donde tomamos el punto cangrejo. Voy a ir entre medio de los puntos que hicimos en la base de la hoja, o sea, el punto bajo, la media vareta, las varetas. Entonces, aquí voy bien apretadito ahí, porque está el punto bajo. Tomo la hebrita y tejo el primer punto bajo. Ahora voy a saltar, miren, acá estaba el punto bajo, acá está la media vareta, si la ven por ahí. Me voy por dentro de este huequito que me queda, no pincho ahí, sino que pincho adentro. Entonces le hace un relieve mucho más llamativo. Ahí, ven, entre medio de las varetas y voy tejiendo los puntos cangrejos. Ahí le hace un borde muy particular, queda preciosa, ¿ven? Ahí. Punto por punto. Voy a ir por el centro, me queda la media vareta y el punto bajo, entonces ahí entro. Bien, miren qué belleza el efecto que le hace. Entonces, ahora acá tenemos esta cadenita, que era el primer punto deslizado, ahí voy a pinchar. Y vuelvo a tejer un punto deslizado. Cuando llego a este punto, voy a hacer 2 cadenitas al aire y regreso al mismo espacio y tejo otra vez el punto cangrejo. Estas 2 cadenitas me van a permitir que la hoja forme punta aquí, si no queda muy redonda, y a mí me gusta que la hojita tenga esa puntita característica. Si quieren una hoja más redonda, bueno, directamente pasan de largo, no hacen esas cadenitas. Y ahora vamos a hacer el mismo trabajo, pero de este lado. Esperen que estoy buscando la media vareta. Ahí. Ahí. Entre vareta y vareta. O sea que paso por encima ese punto de orillo. No lo tejo ahí. Que normalmente nosotros tomamos en el punto de orillo, viene en el borde, cuando hacemos un punto cangrejo. Ahí. Llegué a este extremo, ven que ahí está la cadenita que se forma cuando hacemos el punto deslizado. Voy a buscar esa cadenita y tejo un último punto cangrejo
una cadenita y acá voy a dejar una hebra medianamente larguita porque con esto yo voy a coser las hojas, ¿eh? Y la dejo bastante larga porque quizás cosa en este borde, le dé alguna puntada por aquí o por aquí, entonces ya directamente dejo esa hebra. De estas hojitas, bueno, ustedes van a hacer la cantidad que quieran según cómo vayan a armar este arreglo con las flores. Muy bien, amigos, miren cómo armamos esta composición. Acá tengo unas cuantas hojitas, ven que a todas les dejé una hebrita. Es muy probable que obviamente va a sobrar, pero no importa, porque con esta hojita por ahí coso un poco aquí a la bufanda y luego le doy unas puntaditas a la rosa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo les voy a mostrar más o menos, porque si no con mis manos igual voy a tapar mucho y van a poder ver poco cómo voy cosiendo, pero les muestro. Yo voy a usar estos extremos como para sujetar, por ejemplo, la flor. Entonces, acá le puedo poner una hojita, voy a tratar de esconder las hebras, ahí. Por ejemplo, es un ejemplo. La cosa viene así, miren, yo les mencionaba que en un extremo voy a utilizar una lisa, voy a usar esa y voy a usar una de estas. Estas. La grande en color manteca, una rosa de las chiquitas y una combinada con el manteca y el rosa abajo. Y en el otro extremo voy a usar el al revés. La grande en rosa, la chiquita en color manteca y la que es combinada con los colores invertidos. Me pareció a mí divertido. ¿Quieren repetir igual de los dos lados? Lo pueden hacer. Entonces todo lo que voy a hacer acá lo voy a hacer en el otro extremo. Acá tengo unas cuantas hojitas, porque las hojitas la verdad que van a hacer un trabajo muy vistoso, muy bonito, y luego con puntaditas van a ir uniendo las flores a la chalina, las hojitas, sí, las hojitas recuerden van por debajo de las flores, y por ejemplo ustedes van a acomodarlo como más les guste. Ven, ahí yo puedo poner una hojita, voy a correr más arriba. Acá puedo poner la otra hojita y van armando esta composición como más les guste. Acá podría poner una y no sé, podríamos sumar alguna más. Podrían sumar una ahí o una acá, ahí. Y ya con esto yo terminaría ahí mi composición para darle una terminación a mi bufanda. Ustedes lo van a acomodar como quieran. Lo quieren hacer en forma recta, lo hacen en forma recta, ponen ahí dos hojitas, que quede con armonía el trabajo y lo hacen en forma recta. Lo quieren poner sobre la misma bufanda y terminarlo de otra manera, lo pueden poner. Ustedes jueguen, como digo siempre, jueguen, pásenla bien, diviértanse y hagan lo que les guste, lo que disfruten ustedes. Así yo me voy a quedar a terminar mi composición bellísima, que va a quedar esto soñado, que obviamente ya lo han visto en la presentación, pero acá estoy terminando estos últimos detalles. Lo mismo que voy a hacer de este lado, lo hago en el otro extremo de la bufanda. Y acá tengo un trabajito para hacer, así que espero que les haya gustado. Me voy a quedar cosiendo. Recuerden, disfruten de ver las fotos del inicio del tutorial, que es donde van a ver este trabajito terminado. Les dejo un beso enorme. Dejan muchas de estas bufanditas que son divinas, súper delicadas, con el material que más quieran, el que les guste, el que prefieran, y los colores, obviamente los colores que ustedes quieran. Les dejo un beso, nos vemos en otro tutorial y me quedo trabajando. Chao, gracias.